Lo que los arqueólogos les ocultan sobre los Anunnaki podría cuestionar todo lo que creen saber sobre nuestros orígenes. Las tabletas sumerias de hace 5000 años describen claramente seres venidos del cielo que habrían creado la humanidad. Pero ¿por qué esta información es sistemáticamente descartada por la ciencia oficial? En este video, les voy a revelar lo que realmente dicen los primeros textos escritos de la historia humana sobre estos misteriosos dioses que reinaron durante miles de años. Y no se trata de simple mitología. Las pruebas arqueológicas están ahí ante nuestros ojos. Descubrirán por qué los sigurats sumerios podrían ser mucho más que simples templos y cómo el conflicto entre Enlil y Enki podría explicar el relato del diluvio que encontramos en todas las culturas antiguas. Si alguna vez se han preguntado por qué civilizaciones sin ningún contacto entre ellas comparten las mismas historias de dioses venidos del cielo, este video es para ustedes. Hoy, nos sumergimos en los escritos más antiguos de la humanidad para descubrir quiénes eran realmente los Anunnaki y por qué su historia podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Los Anunnaki. Esta palabra fascina tanto como divide. Por un lado, algunos arqueólogos afirman que se trata simplemente de figuras mitológicas. Por otro, algunos piensan que jugaron un papel mucho más concreto en la historia humana. Los sumerios, la primera gran civilización conocida, ya escribían sobre ellos en textos como la Lista Real Sumeria y las tabletas de Enki y el Orden Mundial. Pero, ¿qué dicen realmente estos textos? Los Anunnaki. Su nombre significa, literalmente, los que vinieron del cielo. ¿Pero quiénes eran realmente? Para saberlo, hay que remontarse a los primeros textos escritos de la historia humana, hace más de 5000 años, en Mesopotamia. Las tabletas sumerias. El punto de partida. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, dejaron miles de tabletas de arcilla escritas en cuneiforme. Entre ellas, algunas hablan de seres poderosos que habrían descendido del cielo para establecer el orden en la tierra. Una de las fuentes más famosas es la Lista Real Sumeria. Este documento, grabado en cuneiforme, enumera los diferentes reyes que gobernaron Sumer. Y lo que llama la atención es esta frase recurrente. Después que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Este detalle ha fascinado a los historiadores y a los investigadores de mitología. En una lectura tradicional, esto significa que los sumerios creían que sus reyes estaban investidos de un poder divino. Pero si tomamos estas palabras literalmente, esto implica que seres celestes trajeron físicamente la realeza a la tierra. Las reglas del pasado, reyes humanos o dioses vivientes. Lo que intriga aún más es que algunos de los primeros reyes mencionados en esta lista habrían reinado durante miles de años. Alulim, primer rey de Eridu, habría reinado 28.800 años. Enmenluana, rey de Bat-Tibira, habría reinado 43.200 años. Estas duraciones son completamente imposibles según nuestros conocimientos modernos. Entonces, ¿por qué los sumerios las escribieron así? ¿Se trata de un lenguaje simbólico o de una pista sobre una época en la que estos dioses vivían aún entre los hombres? Otro texto fundamental es la epopeya de Atrahasis, un relato babilonio más antiguo que la Biblia, que cuenta la historia del diluvio. Según este texto, los Anunnaki estaban divididos en dos grupos: los grandes Anunnaki, los dirigentes, que permanecían en los cielos, y los Igigi, una casta inferior de dioses, que trabajaban en la tierra. Pero en un momento dado, los Igigi se habrían rebelado, negándose a realizar las tareas agotadoras que les pedían los Anunnaki superiores. Para resolver este problema, uno de los dioses principales, Enki, habría propuesto una solución radical: crear una nueva especie para hacer el trabajo de los dioses. Así es como habría nacido la humanidad, moldeada a imagen de los dioses, para ser su mano de obra. ¿Creadores o colonizadores?
Esta parte de la historia recuerda mucho al Génesis bíblico, donde el hombre es creado a imagen de Dios. Algunos investigadores piensan que la Biblia podría haberse inspirado en estos relatos sumerios, con modificaciones a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿quiénes eran realmente estos creadores? Divinidades mitológicas, inventadas por los sumerios para explicar el orden del mundo. Simples figuras simbólicas que representan a los reyes de la época. O bien, seres reales, venidos de otro lugar, que habrían influenciado las primeras civilizaciones humanas. La pregunta sigue abierta. Lo que es seguro es que los sumerios no hablaban de los Anunnaki como simples espíritus o conceptos abstractos. Los describían como seres físicos, con nombres, personalidades y roles bien definidos. Y su influencia no se detuvo en Mesopotamia. Si los Anunnaki no son simples leyendas, entonces ¿cuál fue su verdadero impacto en la historia humana? Según los textos antiguos, no solo habrían reinado sobre la Tierra, habrían estructurado nuestras primeras civilizaciones. Los Anunnaki y la organización social. Los sumerios no consideraban a sus dioses como simples espíritus invisibles, los veían como soberanos terrestres. En las tabletas cuneiformes encontradas en Mesopotamia, está escrito que cada gran ciudad sumeria tenía un dios tutelar que era su rey Enlil, reinaba sobre Nippur, el centro religioso de Sumer. Enki, el dios de la sabiduría y del agua, era el amo de la ciudad de Eridu. Inanna, también conocida como Ishtar, dominaba Uruk, conocida por su poder económico y militar. Marduk, más tarde, habría tomado el control de Babilonia. Los Anunnaki no eran, por lo tanto, simples figuras celestes a las que se rezaba. Encarnaban el poder político y administrativo de cada ciudad, y sus templos, los famosos sigurats, no eran solo lugares de culto. Los sigurats, templos o centros de comando. Los sigurats eran pirámides escalonadas, inmensas, que dominaban el paisaje sumerio. Oficialmente, servían de santuarios para los dioses, pero su arquitectura nos da otra perspectiva. Estas estructuras no eran accesibles al pueblo. Solo los sacerdotes y los dirigentes podían entrar. Servían de centros de almacenamiento para los recursos, cereales, metales, agua, controlados por la élite religiosa. A menudo estaban situadas cerca de los canales de irrigación, jugando un papel clave en la gestión agrícola. En otras palabras, los sigurats se parecían más a sedes de poder que a simples templos religiosos. Algunas teorías incluso plantean que estas estructuras servían como puntos de comunicación con los dioses, o incluso como plataformas de aterrizaje para visitantes celestes. ¿Coincidencia o plan perfectamente orquestado? La ley y la obediencia. Una sociedad fundada en el control. Otro elemento central de la influencia de los Anunnaki es la creación de las leyes. Las leyes más antiguas conocidas, como el Código de Ur-Nammu 2100 años antes de Jesús y el Código de Hammurabi 1750 años antes de Jesús, pretenden haber sido dictadas directamente por los dioses. Tomemos un ejemplo impactante del Código de Hammurabi. Si un hombre ofende a un dios o a un rey, debe ser ejecutado. Obediencia absoluta, sumisión total. Esto recuerda mucho a la idea de que los Anunnaki exigían un control total sobre la sociedad. Incluso en la Biblia, esta noción de un Dios todopoderoso que impone sus leyes y castiga a quienes las desafían podría ser una continuación de esta antigua estructura de poder. Una gestión de la humanidad, como una empresa. Según algunas tabletas sumerias, los Anunnaki no estaban todos de acuerdo en la manera de gestionar a la humanidad. Dos figuras centrales emergen en estos debates: Enlil, considerado autoritario,
imponía la disciplina y quería limitar los conocimientos de los humanos para evitar que se rebelaran. Enki, por el contrario, habría intentado educar y emancipar a los humanos, enseñándoles la agricultura, la escritura y la astronomía. Este conflicto es particularmente visible en el mito del diluvio. Según la epopeya de Atrahasis, Enlil habría decidido exterminar a los humanos mediante una catástrofe natural, considerando que se habían vuelto demasiado numerosos y difíciles de controlar. Pero Enki, en secreto, habría advertido a un humano, Atrahasis, para que construyera un barco y salvara a una parte de la humanidad. Este relato se parece extrañamente a la historia de Noé en la Biblia. Si seguimos esta hipótesis, entonces nuestros primeros amos estaban divididos. Algunos querían mantenernos como esclavos, otros querían liberarnos. Conclusión de esta parte. La influencia de los Anunnaki no se limita a la mitología. Es visible en la arquitectura, como los zigurats, los templos y los megalitos, la organización política, con reyes y sacerdotes gobernando en nombre de los dioses, los sistemas legislativos, donde las leyes se imponen como decretos divinos, y por último, los relatos de catástrofes y de creación, repetidos en otras tradiciones. Entonces, ¿eran simplemente figuras simbólicas? ¿O hay una parte de verdad oculta detrás de estos textos? En la próxima parte, vamos a explorar las teorías modernas y controvertidas sobre los Anunnaki y su posible influencia más allá de la antigüedad. Si este tipo de misterio les intriga, piensen en suscribirse y activar la campana. Todavía tenemos decenas de textos antiguos para explorar juntos. Desde el redescubrimiento de las tablas sumerias en el siglo XIX, los Anunnaki han sido objeto de múltiples interpretaciones. Si los historiadores clásicos los consideran como simples figuras mitológicas, otros investigadores plantean una hipótesis mucho más intrigante. ¿Y si los Anunnaki realmente influenciaron a la humanidad más allá del simbolismo religioso? En esta sección, vamos a explorar tres grandes interpretaciones modernas: la explicación académica tradicional, la hipótesis de los antiguos astronautas y las teorías esotéricas y espirituales. La mayoría de los historiadores y arqueólogos consideran a los Anunnaki como una pura creación mitológica. ¿Por qué? Bueno, los dioses en la antigüedad a menudo representaban las fuerzas naturales, como Enlil, dios del viento, y Enki, dios del agua. Los reyes sumerios utilizaban estas figuras divinas para justificar su poder. Por ejemplo, Hammurabi afirmaba que sus leyes le habían sido dadas por el dios Marduk. No existe ninguna prueba arqueológica directa que indique que estos dioses eran seres reales. Los textos que describen a los Anunnaki serían entonces relatos simbólicos para estructurar la sociedad y no un testimonio histórico. Pero esta visión no responde a varias preguntas inquietantes. ¿Por qué los sumerios insisten en el hecho de que la realeza desciende del cielo? ¿Por qué algunos reyes habrían reinado durante miles de años? ¿Por qué encontramos mitos similares en otras civilizaciones sin vínculo directo, como en Egipto, en América y en Asia? Aquí es donde surge una interpretación mucho más polémica. El escritor Zecharia Sitchin es uno de los principales defensores de la idea de que los Anunnaki no eran dioses imaginarios, sino seres extraterrestres que habrían influenciado a la humanidad. En su libro, La 12ª Planeta, publicado en 1976, afirma que los Anunnaki vendrían de un planeta llamado Nibiru, que tendría una órbita elíptica pasando cerca de la Tierra cada 3.600 años. Habrían modificado genéticamente a los primeros humanos cruzando su propio ADN con el de los homínidos primitivos, explicando así la aparición repentina de la civilización sumeria. Los templos y los zigurats eran en realidad bases avanzadas, y algunas descripciones antiguas de carros voladores o de edificios suspendidos en el cielo podrían referirse a naves. Pruebas presentadas por los partidarios de esta teoría.
Los textos sumerios mismos hablan de dioses que descienden del cielo en naves brillantes. Algunos artefactos inquietantes muestran figuras humanoides con cascos y trajes parecidos a astronautas modernos. Las pirámides y estructuras ciclópeas del mundo entero, Egipto, Perú, Camboya, sugieren técnicas avanzadas que podrían haber sido enseñadas por estos dioses. Críticas de esta teoría. Los textos sumerios están mal traducidos según muchos especialistas. Sitchin habría extrapolado palabras para darles un significado extraterrestre. No se ha probado científicamente ningún rastro de Nibiru. Las construcciones antiguas pueden explicarse por métodos humanos avanzados, sin intervención extraterrestre. Entonces, ¿simple delirio conspiranoico o verdad olvidada? Otra perspectiva, más mística, ve a los Anunnaki no como extraterrestres físicos, sino como entidades interdimensionales que habrían influenciado a la humanidad de una manera más sutil. Esta visión se acerca a las creencias gnósticas y a las tradiciones esotéricas que hablan de seres superiores manipulando el mundo material. Según esta interpretación, los Anunnaki no serían dioses físicos sino entidades de consciencia superior que interactuaron con la humanidad a través de visiones, sueños y contactos psíquicos. Habrían buscado despertarnos y guiarnos, pero algunos de ellos habrían abusado de su poder, manteniéndonos en un ciclo de dominación y miedo. Este conflicto entre Anunnaki benevolentes y Anunnaki dominadores podría explicar la dualidad entre Enki, el protector, y Enlil, el tirano. Esta visión se une a las creencias de algunas corrientes espirituales modernas, que ven la historia humana como una lucha entre la liberación de la consciencia y la opresión por fuerzas invisibles. Pruebas presentadas por los partidarios de esta teoría. Los relatos de contacto con entidades divinas existen en todas las tradiciones espirituales. Las sociedades secretas como los templarios, los francmasones o los iniciados egipcios habrían conservado estos conocimientos prohibidos. Las experiencias de consciencia alterada, como el chamanismo, la meditación avanzada o incluso el uso de DMT, permitirían acceder a estos planos superiores de la realidad. Pero, una vez más, esto sigue siendo una interpretación especulativa sin pruebas tangibles. 3 visiones, 3 interpretaciones del misterio de los Anunnaki. Los Anunnaki son mitos y nada más. Eran visitantes de otros lugares que habrían influenciado la civilización humana. Eran guías interdimensionales, algunos buscando ayudarnos, otros dominarnos. Entonces, ¿cuál versión es la correcta? La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Pero una cosa es segura: los Anunnaki han dejado una huella imborrable en la historia humana, y su mito continúa influenciando nuestra visión del pasado. Entonces, ¿qué debemos recordar sobre los Anunnaki y su influencia en la historia humana? Después de explorar los textos antiguos, las estructuras sociales, las leyes y las numerosas teorías modernas, una cosa está clara: el misterio continúa. Los Anunnaki, según los textos sumerios, eran mucho más que figuras divinas. Reinaban, estructuraban las sociedades, imponían leyes y controlaban el destino de los hombres. Los textos antiguos muestran que estaban involucrados en aspectos clave de la civilización. La realeza. Habrían traído el concepto de realeza, vinculando a los reyes humanos directamente con el poder divino. La arquitectura. Los zigurats, lejos de ser simples templos, servían a la vez como santuarios religiosos, centros administrativos y tal vez incluso como bases avanzadas. La legislación. Las leyes sumerias, percibidas como decretos divinos, estructuraron la justicia para reforzar la autoridad divina y real. Si esta visión es correcta, entonces los Anunnaki habrían fundado la civilización humana tal como la conocemos, imponiendo un sistema donde la sumisión a la autoridad no solo era política sino religiosamente justificada. Las teorías modernas sobre los Anunnaki oscilan entre el escepticismo y la creencia ferviente.
La perspectiva académica los reduce a metáforas para explicar el orden social y la realeza. Pero la hipótesis de los antiguos astronautas, popularizada por Zecharia Sitchin, imagina otro escenario: visitantes extraterrestres que moldearon nuestro pasado. Por otro lado, las interpretaciones esotéricas y espirituales hablan de guías interdimensionales, buscando modelar a la humanidad entre el control y la liberación. Este debate es fascinante, ya que nos impulsa a cuestionar el origen real de nuestras civilizaciones y la manera en que percibimos nuestro pasado. Si la historia de los Anunnaki es más que un mito, entonces plantea varias preguntas cruciales para nosotros hoy: el legado de las creencias antiguas. La idea de una autoridad divina que justifica el poder político aún persiste, incluso en las sociedades modernas. Piensen en la doctrina del derecho divino de los reyes o en los gobiernos teocráticos actuales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Era simplemente un mito? ¿O hemos perdido una parte crucial de nuestra historia? Díganme en los comentarios qué piensan. Y si quieren saber más, tengo un video que explora a los Anunnaki, revelaciones impactantes de la película nunca emitida en detalle. Hagan clic aquí para verlo.